Bueno, buenos días, buenos mediodías. Muy interesante la charla, el debate que se armó recién. Es difícil trabajar en equipo y uno lo logra por ahí más en lugares cerrados o semicerrados, un hospital, una institución como esta. Si vos trabajás en un consultorio, le pasa lo que dijo ella, te cae el paciente. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma. Entonces esto lo vamos a ver recién con los años, ver qué pasa. Bueno, y nos llega, gracias Marta por la invitación. Como dijo Verónica, yo desde los genes a la clínica va a ser un poquito difícil, así que lo vamos a hacer al revés. En la epilepsia, básicamente, uno empieza con un diagnóstico del tipo de crisis, el tipo de epilepsia que tiene el paciente. En algunos casos uno puede configurar un síndrome. Uno empieza a ver las comorbilidades y uno siempre se plantea las causas. La gran mayoría de las causas son adquiridas, estructurales, infecciosas, y hay como un espectro, ¿no? Por un lado tenemos en un extremo las causas adquiridas, en el otro las genéticas, pero hay como cierta superposición. Incluso algunas causas adquiridas tienen algún componente genético. No todo paciente que tiene una meningitis va a terminar con una epilepsia. No todo paciente que tiene una ACV va a terminar con una epilepsia, o sea, postraumática o post-ACV. Entonces siempre hay, digamos, como un espectro. Y entre las causas genéticas vamos a tener, si bien hay más, vamos a tener dos grandes grupos. Aquellos pacientes que tienen una encefalopatía del desarrollo y cuya epilepsia, cuya crisis son partes del síndrome, como una manifestación clínica más, o aquellos que tienen una encefalopatía epiléptica, es decir, que la propia epilepsia es la que le genera la encefalopatía al paciente. Cuando hablamos, si uno agarra todas las epilepsias, o sea, no un grupo particular, todas las epilepsias, uno ve que hay un riesgo mayor de recurrencia en aquellas familias que tienen varios pacientes o varios miembros con epilepsia. En las epilepsias generalizadas esto aumenta de 5 a 10 veces con respecto a la población general. Sobre todo en las epilepsias generalizadas se habla de cierta heredabilidad o de predisposición genética. No siempre se puede hablar de un factor hereditario puramente. En estudios en gemelos de un 8 a un 69%, el gemelo va a tener o no epilepsia. Porque, salvo algunos casos, muchos de los tipos de epilepsia son multifactoriales. Entonces es difícil hablar de algo puramente genético. Y creo que todos han un poco andado este camino. Nosotros en la epilepsia no solo hemos tenido que aprender genética, sino que tuvimos que hasta confrontarnos con la religión o con el demonio, porque hemos tenido que, a lo largo de la historia, decir, bueno, esto no es una posesión demoníaca, sino que es una enfermedad. Y ya ahora sabemos que las momias incluso hablaban, ¿sí? Que los genes están desde siempre. Y recién en los últimos años, en las últimas décadas, 1 o 2 décadas, se empiezan como a abrazar, ¿no? Religión, las teorías de la evolución, y uno entiende que hay muchas causas que son genéticas. ¿Para qué nos va a servir esto? La gran mayoría, uno no va a llegar a un test genético. Pero en algunos casos, uno nos va a permitir seleccionar la prueba adecuada. Nos va a permitir interpretar los resultados dentro del cuadro clínico. En algunos casos vamos a ver que nos puede orientar a un mejor tratamiento, incluso a un tratamiento que puede cambiarle la vida al paciente. Y un poco en este punto creo que es un renglón que estaba ahí en la charla de Alejandro, que dijo que le pone fin a la incertidumbre de muchos años. Esto la verdad uno lo ve siempre, cuando uno le pone el nombre, apellido, por más que sea horrible el diagnóstico, el paciente muchas veces está mucho mejor. Bien, entonces como dije recién, vamos a salir de los genes a la clínica y vamos a pasar de la clínica a los genes.
muchos genes, muchos tipos de epilepsia, muchas mutaciones. Vamos a intentar organizarlo entrando por diferentes lugares y que muchos de estos lugares se van como a solapar. Entonces vamos a empezar con el primer gran grupo, que son las encefalopatías epilépticas infantiles de inicio temprano. Después vamos a hablar de las epilepsias generalizadas, las focales y algunos síndromes en particular. Vamos a ver que estos tres grupos, muchos están incluso dentro de las encefalopatías de inicio temprano. Bien. La mayoría de estas epilepsias, encefalopatías, son resistentes al tratamiento. En general tienen una alta mortalidad, alta morbilidad, mucha frecuencia de crisis. Se asocian a retraso del desarrollo, habitualmente desde siempre, ¿sí? O sea, progresivo, no como en las enfermedades metabólicas, que el paciente tiene un desarrollo normal y empieza a perder pautas, sino que desde siempre está este retraso del desarrollo. Se pueden asociar trastornos del movimiento, extrapiramidales, temblor, ataxia, autismo, trastornos de conducta, cosas psiquiátricas. Y son pacientes que dentro del sistema de salud, por el tratamiento en sí mismo de su epilepsia, de su retraso madurativo, la medicación, las complicaciones, las internaciones, tienen un alto costo, tanto directo como indirecto, para el sistema de salud. Y la gran mayoría se debe a mutaciones de novo dominantes ligadas al cromosoma X. Por supuesto que hay algunos casos que son autosómicas recesivas, pero son la minoría. Tener un diagnóstico rápido, en algunos casos puntuales nos va a ayudar, porque yo hago diagnóstico, inicio tratamiento y corto la progresión de la enfermedad de ese paciente. Quizás no del todo, pero mejoran muchísimo. Los mejores casos son el déficit del transportador del GLUT1 y la epilepsia dependiente de piridoxina o vitamina B6. Uno hace una dieta cetogénica o le da vitamina B6 y el paciente cambia totalmente. Por supuesto, si uno lo agarra temprano. Permite establecer un pronóstico a largo plazo, mejorar el riesgo de recurrencia. Por supuesto, como se ha hablado durante todo el día de hoy, uno mejora el diagnóstico, el consejo genético para nuestra descendencia, para la descendencia de los pacientes. Y vuelvo a lo que dijo Alejandro, los beneficios psicosociales, ¿no?, para el paciente y la familia. Ahora, buscando, esto después por ahí Marta me va a corregir, pero ahí volvemos a lo mismo. Bueno, ¿qué test le pido? En este tipo de encefalopatías, más que ir a buscar mutaciones únicas o genes únicas o un panel por ahí particular, muchas veces uno termina haciendo una secuenciación o del exoma o más recientemente de todo el genoma. Lo ideal es hacerlo en el probando, en el paciente, y si es posible en padre, madre, cuando esté disponible. Si esto no se puede, tiene una alta tasa diagnóstica, si esto no se puede, o uno tiene una sospecha un poco más clara, por ahí se puede probar con el paciente y después ver si es necesario hacerlo en la familia. En todos los cuadros que vamos a ver, esto se aplica de acá en adelante, van a ver muchas cosas, muchas enfermedades, muchos genes. Yo voy a ir nombrando algunas cosas por ahí particulares. Más que hablar de algunas enfermedades en particular, me interesan los conceptos. Hay algunos particulares, el síndrome de Rett, esclerosis tuberosa, síndrome de Angelman, tienen ya mutaciones o genes descritos bien claros. Pero todos los que tienen estos síndromes son características electroclínicas. Clínica de diferentes tipos de crisis, de manifestaciones de su epilepsia, manifestaciones asociadas, hallazgos en el electro y en las imágenes. Entonces, eso es lo que nos va a orientar el diagnóstico y eventualmente a pedir un test genético. Entonces, de ahí es lo que él dijo de consultar al genetista, por ahí que sea parte del equipo. El neurólogo no siempre ve el desarrollo psicomotor, las facies, la cabeza, la piel. El neurólogo general la piel no la revisa. Pedir estudios a ver si tiene alteraciones en otros órganos. Más allá del cuadro neurológico, uno tiene que ir a buscar cosas extraneurológicas.
En estas encefalopatías yo creo que el concepto es ese, ¿no? No quedarse solo en lo neurológico, hay que buscar otras cosas que nos van a ayudar a ver qué tipo de síndrome es. Nuevamente, larga lista. Algunos porque son importantes, como dijimos recién, los déficits del transportador de glucosa o el déficit de piridioxina. ¿Hacer diagnóstico de esto? Le cambiamos el futuro al paciente. Además de todo lo clínico, uno tiene toda una orientación para ver qué prueba genética le pido desde los estudios complementarios, tanto de laboratorio como de imágenes. Y el POLSI, porque está casi de moda, digamos. Se están viendo cada vez muchos más casos. Si vamos a los síndromes genéticos de epilepsia generalizada, el 80-90% no son genéticos o uno puede hallar un gen, pero tiene una excelente respuesta al tratamiento, entonces uno nunca llega a un test genético. La verdad son pacientes que en la clínica uno los ve y andan muy bien. Tienen un desarrollo normal, o sea, no tienen muchas otras alteraciones. En su fisiopatología, el circuito córtico-talámico es el que está involucrado, y se han descrito algunas mutaciones en los canales de calcio tipo T que se encuentran con gran frecuencia en el tálamo. De hecho, la medicación por excelencia para las epilepsias generalizadas, más allá de la teratogenicidad, es el ácido valproico, que actúa sobre los canales de calcio. Hay casos que son genéticos, sí, pero es oligogénico, multifactorial, hay algunos genes descriptos, pero uno no, la verdad, la mayor parte de las veces uno no llega al diagnóstico molecular. Bien, en epilepsia mioclónica juvenil hay gente, no me acuerdo si son de Costa Rica o de Panamá, un grupo muy importante que trabaja con epilepsia mioclónica juvenil, ya han descrito estas mutaciones, pero el concepto es el mismo. Son enfermedades que no tienen demasiada complicación, excepto lo que son las epilepsias mioclónicas progresivas, o hay algunos síndromes particulares que son epilepsias generalizadas, pero que ya tienen otro curso. Asocian, por supuesto, otras manifestaciones, puede haber retraso del desarrollo, algunas pueden tener otro tipo de manifestaciones. Y se han descrito diferentes genes. Por ejemplo, el SLC2A1, que está ligado al transportador de glucosa, como hemos visto, lo hemos visto también en otras encefalopatías epilépticas. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las epilepsias mioclónicas progresivas, el síndrome de epilepsia mioclónica progresiva por excelencia es el síndrome de Dravet. Otro curso, mutaciones descritas bien claras, el SCN1A y el 1B. El Dravet se manifiesta con mioclonías progresivas de inicio bien temprano, muchos de ellos ligados a la fiebre. Hay encefalopatías asociadas a fiebre más otras crisis, dentro del espectro de Dravet o fuera del espectro de Dravet. Algunos dicen que es lo mismo, otros que son diferentes síndromes. Lo cierto es que en este tipo de epilepsia por ahí hay otras mutaciones y no las del SCN1A. Si tomamos las epilepsias de inicio con crisis focales, ahí tenemos un gran grupo de pacientes, de tipos de respuesta, de causas, son las epilepsias por ahí más frecuentes. La respuesta es variable al tratamiento, en realidad va a depender del tipo de epilepsia que tenga el paciente. Se han expandido en los últimos 10 años de forma increíble la cantidad de genes descriptos. Y lo que sí está claro es que aquel paciente que no tiene una historia familiar, probablemente no sea necesario llegar a un test genético, porque no va a dar una tasa de diagnóstico. Más allá de que tenga alguna mutación, va a ser difícil encontrarla.
Nuevamente, gran cantidad de patologías. Vean la esclerosis tuberosa, que la habíamos visto en el primer grupo de encefalopatías, pero como su manifestación principal dentro de las crisis o las crisis focales, vuelve a estar en este grupo. Nuevamente, todo el espectro clínico es a lo que le tenemos que dar más importancia. Tienen, de acuerdo al grupo, tienen diferentes tipos de herencia. Entonces acá es importante volver al familigrama, a los antecedentes familiares. Si uno no tiene antecedentes familiares, esto uno no lo va a poder llegar a hacer. Y de acuerdo al tipo de síndrome electroclínico y la historia familiar, uno de ahí puede ir orientando el tipo de gen o de test que se va a pedir. Esta simplemente está marcada porque es un tipo de epilepsia muy característico, muy interesante, que en Argentina yo creo que no se ve. Es muy frecuente en India, que es ligada a este gen, que son pacientes que tienen crisis con agua caliente. Uno los sumerge en agua caliente y tienen crisis. Es un tipo de epilepsia refleja, claramente familiar, genética. Bien. Y llegamos... vamos a hablar de algunos síndromes en particular, que es un poco repaso a algunas cosas de lo que ya hemos visto. Epilepsias mioclónicas progresivas. Hablamos recién hace un ratito. El Dravet es como el modelo a seguir de las enfermedades mioclónicas progresivas. Muchas de ellas no son genéticas, son metabólicas o pueden tener también un componente genético, la enfermedad de la FORA, hay muchos tipos de enfermedades, pero hay un grupo particular que tienen mioclonías asociadas en general a otras manifestaciones clínicas. O sea, no es, por ahí salvo el Dravet, muchas de los otros pacientes tienen otras cosas. Y por ahí el diagnóstico no viene a través de las mioclonías, sino que el paciente entra por otro lado. Cuando empieza a desarrollar las mioclonías, colabora el diagnóstico. Entonces, todas estas características extraneurológicas son las que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico. Por supuesto, como manifestaciones más importantes de estas mioclonías de forma progresiva. Y acá hay muchas mutaciones, pero no son siempre claras. Esto de las mutaciones de significado incierto. Hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, el diagnóstico todavía predomina de forma clínica, por ahí excepto en el Dravet, que hay una mutación bastante clara. Bien, entra el paciente por epilepsia, uno caracteriza su epilepsia, debería hacer todo el genograma y ver todas las características clínicas extraneurológicas asociadas, intentar ir armando algún síndrome. ¿Qué hacemos con eso? Ahí es cuando apretamos el botón de pánico, la llamamos a Marta. Y ahí, bueno, ¿qué test pedir? ¿Cómo encaramos el estudio de estos pacientes? Por un lado, cariotipo, salvo en algún paciente particular, en un síndrome particular, como una epilepsia muy severa, que es una epilepsia del anillo del cromosoma 20, la verdad que el cariotipo no es extremadamente necesario ni útil en el caso de las epilepsias. Como un primer test genético se usaba la hibridación genómica, los microarray, que uno iba a buscar un gen particular o qué grupos de genes podían aparecer. Lo cierto es que no siempre uno tenía el rédito diagnóstico que uno esperaba. Entonces empezaron a usar otros tipos de técnicas, ir a buscar ya genes individuales o los paneles que existen hoy por hoy, pero es un poco lo que se ha hablado hasta el momento. Si uno no tiene una sospecha clínica, los resultados puede venir cualquier cosa y hay que saber interpretarlo después. Dentro de los paneles habitualmente, el Dravet, la deficiente GLUT1, el síndrome de Rett, el síndrome de Angelman, viene la mutación y uno de forma bastante clara lo puede ligar esta relación genotipo-fenotipo. Pero no siempre. Incluso hay pacientes que tienen, por ejemplo, el SCN1A y no tienen Dravet.
Entonces, bueno, ¿qué significado uno le da? Entonces, por eso siempre partir desde la clínica. Cuando uno habla de encefalopatías epilépticas, excepto que sea un síndrome particular o que uno tenga una sospecha electroclínica bastante fuerte y dirigida, la verdad lo ideal es hacer una secuenciación del exoma o del genoma completo para ver dónde está el problema. Y estos son un poco los réditos de cada una de estas dos técnicas. En la mayor parte, más en las encefalopatías que por ahí en las epilepsias focales, con una secuenciación del exoma voy a tener un buen porcentaje diagnóstico. En la secuenciación de todo el genoma, sobre todo en las epilepsias, en las encefalopatías, en otros tipos de generalizados o focales, la verdad el rédito va a ser demasiado poco. Entonces, a modo de conclusión, uno empieza con el interrogatorio y el examen físico. El neurólogo se tiene que acostumbrar a ver al paciente fuera de lo neurológico. Este es un bebé con un Sturge-Weber. Entonces, cuando uno ve un hemangioma, ya uno va dirigido al Sturge-Weber. Revisar o interrogar a la familia, juntarlo con los resultados del laboratorio electro y de las resonancias, y recién después de eso, si se puede, hablar con el genetista, y recién ahí orientar y pedir el estudio genético. Y como digo en todas mis charlas, yo tengo el honor, el placer de estar hablando enfrente de ustedes, pero yo soy parte de un gran grupo de trabajo. Así que muchas gracias.